Confesiones que arruinan vidas, parte 6. Confesión 1. Mi cuñado quiso meterme preso por un choque que él provocó. Mi cuñado siempre manejó como si las reglas fueran para otros. Se pasaba altos, testeaba al volante y todavía se burlaba cuando alguien le pitaba. Yo llevaba meses diciéndole a mi hermana que un día iba a acabar mal. El choque pasó un domingo saliendo de una comida familiar. Él insistió en llevar a todos en su camioneta porque según eso nadie manejaba mejor. A las 2 cuadras se pasó un semáforo en amarillo tirándole a rojo y le pegó a un taxi. No fue gravísimo, pero sí lo bastante fuerte para que llegara tránsito. En cuanto vio al oficial, me jaló del brazo y me dijo en voz baja que dijera que yo venía manejando. Según él, como yo no había tomado cerveza, era más fácil arreglarlo así y luego veíamos. Pensó que yo iba a cubrirlo porque era familia. Le dije que no. Ahí cambió la cara y empezó a gritar que yo le había pedido la camioneta. Hasta mi hermana me pidió que cooperara para que no le quitaran el coche. El taxista ya estaba furioso y el oficial empezó a anotar versiones. Yo estaba temblando, pero no por miedo al choque. Era por ver con qué facilidad querían aventarme el problema completo. Tuve una sola suerte. Desde meses antes mi esposa me había regalado una dashcam porque ese hombre siempre manejaba horrible. El video se veía perfecto. Él al volante. El semáforo cambiando. Yo atrás, con el cinturón puesto. Cuando el oficial lo vio, se le acabó el teatro. Le retuvieron la licencia. El seguro no quiso cubrir todo porque venía usando el celular y el taxista sí lo demandó por daños y lesiones menores. Mi hermana pasó semanas sin hablarme. Luego volvió llorando porque él también había intentado poner a su nombre una deuda del taller. Quiso meterme preso por salvarse 5 minutos y terminó dejando claro que si alguien en esa familia era un peligro real, era él. Confesión 2. Mi compañera me robó el novio y luego quiso que la defendiera. En la oficina todos la adoraban porque sabía hablar bonito, llevar café y fingir que te escuchaba. Conmigo era distinta. Siempre preguntaba demasiado sobre mi relación. Si discutíamos. Si ya vivíamos juntos. Si mi novio me celaba. Yo pensaba que era simple chisme de oficina. Un viernes me dijo que casualmente había visto a mi novio en un bar con una mujer. Me lo contó con cara de preocupación y hasta me abrazó cuando me puse mal. Esa noche lo enfrenté. Él juró que no era cierto. Peleamos horrible y terminamos. 2 días después, ella subió una foto desde la playa con una mano de hombre que yo reconocí al instante. No solo era él. Llevaban viéndose desde antes. Mis amigas encontraron comentarios viejos, likes escondidos y hasta una foto donde ella traía una sudadera que yo le había regalado a él. Cuando la encaré en la oficina, me dijo que el amor no se manda y que ojalá yo no hiciera escenas porque ambas éramos adultas. Yo me callé. No por madura. Por paciencia. A la semana siguiente la empresa abrió una investigación interna porque alguien había filtrado datos de un cliente. Ella empezó a llorar diciendo que no entendía nada y vino a pedirme ayuda porque según ella yo era la única que sabía que era incapaz de traicionar a alguien. No la ayudé. Entregué los correos que me había reenviado por error meses antes, donde se veía que usaba su cuenta personal para sacar bases de datos y hacer trabajos por fuera con su novio nuevo, que resultó ser mi ex. A los 2 los corrieron del proyecto. Él perdió el empleo freelance que había conseguido gracias a esos contactos y ella se quedó sin trabajo y sin romance en menos de un mes. Quiso quedarse con mi relación y con clientes ajenos al mismo tiempo. Terminó perdiendo ambas cosas y llamándome rencorosa cuando la única que vivía de robar lo que no era suyo era ella. Confesión 3. Mi vecino rentó mi cochera mientras yo estaba de viaje. Me fui 10 días a visitar a mi padre después de su cirugía. Dejé mi coche con un amigo y avisé en el grupo del edificio por si llegaban paquetes. Todo normal. O eso pensé. Al tercer día, la administradora me escribió para preguntar si ya había autorizado el uso de mi cajón de estacionamiento. Yo no entendí nada. Me mandó una foto y ahí estaba un coche blanco ocupando mi lugar. Le dije que no era mío. Entonces me reenvió una captura del anuncio. Mi vecino de enfrente estaba ofreciendo cochera techada en renta por semana y había usado fotos del área común donde se veía claramente mi número. Lo más descarado fue que cuando le reclamé por mensaje, me respondió que no fuera exagerado. Según él, como yo no estaba, no me quitaba nada. Me dijo incluso que luego me daba una parte si tanto me molestaba. O sea, ya no solo había invadido mi espacio, también esperaba que le aplaudiera el negocio. Le pedí a la administradora que no sacara el coche todavía. Quería ver hasta dónde llegaba. En esos días mi vecino siguió metiendo y sacando autos distintos, cobrando por transferencia y hasta ofreciendo acceso con el control de la privada. Se sintió tan cómodo que empezó a anunciar otros cajones ajenos como si fuera corredor de estacionamientos. Cuando regresé ya estaban listas las cámaras, las capturas del anuncio y los depósitos que varios inquilinos habían mandado al comité.
Lo multaron por uso indebido de áreas privadas, por compartir acceso sin permiso y por poner en riesgo la seguridad del edificio. También tuvo que pagarme por la ocupación de mi cajón y devolver dinero a varias personas porque prometió vigilancia que nunca existió. El consejo vecinal además le quitó temporalmente el uso de las áreas comunes. Se burló porque pensó que un espacio vacío era dinero tirado. Aprendió que lucrar con lo ajeno sale mucho más caro cuando todo queda por escrito. Confesión 4. Mi ex me pidió volver mientras seguía casado. Apareció un martes después de 4 años sin hablarme. Me escribió que nunca había dejado de pensar en mí y que había cometido el peor error de su vida al soltarme. Yo estaba en un momento frágil y escuchar eso, justo de la persona que más me había costado superar, me movió todo. Empezamos a hablar diario. Decía que ahora sí había madurado, que entendía el daño que me hizo y que quería verme con calma. Me mandaba fotos de cafés, canciones viejas y recuerdos que solo nosotros entendíamos. Todo parecía demasiado perfecto, pero yo quise creer. La primera vez que nos vimos me dijo que vivía solo. La segunda me confesó que en realidad estaba separándose y que no quería contarme detalles porque era un proceso feo. Ahí ya debí irme. En lugar de eso, me quedé escuchando su versión. Juró que el matrimonio estaba muerto desde hacía años. Una noche me mandó un audio desde el coche diciendo que por fin iba a hacer las cosas bien conmigo. 10 minutos después me llegó un mensaje de un número desconocido. Era su esposa. No ex esposa. No separación. Esposa. Me mandó fotos recientes, un acta del seguro donde aún aparecían juntos y una imagen de él esa misma tarde jugando con sus hijos. Sentí asco conmigo misma por no haberlo visto antes. Pero la peor parte para él fue que su esposa y yo terminamos hablando largo. Le reenvié mensajes, audios y hasta la captura donde él decía que conmigo sí quería una vida limpia. Ella no me insultó. Solo le mandó todo a su familia y al despacho donde ambos trabajaban porque él también usaba viajes laborales para verme. Perdió la casa, la imagen de padre ejemplar que vendía y hasta un ascenso que dependía de una recomendación interna de su suegro. Quiso revivir una historia conmigo mientras mentía en otra y terminó viendo cómo las dos se le caían al mismo tiempo. Confesión 5. Inventé que mi hermano me había robado y destruía mi familia. Yo llevaba meses ahogado en deudas y fingiendo que todo estaba bien. Había perdido dinero apostando en línea y nadie en mi casa lo sabía. Mi hermano, en cambio, acababa de abrir un negocio pequeño y por primera vez le estaba yendo mejor que a mí. Me daba coraje admitirlo, pero así era. Una tarde desapareció dinero de una caja donde mi madre guardaba efectivo para unos pagos. No era una fortuna, pero sí lo bastante como para armar un escándalo. Yo sabía perfectamente dónde estaba ese dinero porque lo había sacado 2 noches antes para tapar una deuda urgente. Aún así, cuando mi madre preguntó, dije que quizá mi hermano había tomado algo y luego no quiso decirlo. No lo acusé frontalmente al principio. Solo sembré la idea. Dije que últimamente traía gastos raros, que yo lo había visto nervioso y que ojalá no estuviera metido en algo feo. Mi madre lo enfrentó llorando. Mi hermano se ofendió tanto que acabaron gritándose cosas horribles. Yo me quedé callado viendo cómo todo se rompía por una mentira que ya no sabía frenar. La verdad salió por mi propia culpa. Un cobrador fue a la casa cuando yo no estaba y dejó un papel donde aparecía mi nombre y la cantidad exacta que yo debía. Mi hermano ató cabos en segundos, revisó una cámara vieja del comedor y encontró la madrugada en que yo abrí la caja mientras todos dormían. Nunca había visto a mi madre mirarme con esa decepción. Mi hermano se fue de la casa ese mismo fin de semana y tardó meses en volver a hablar con ella porque pensó que había preferido creerme a mí sin una sola prueba. Yo terminé vendiendo mi coche para pagar lo que debía y devolver el dinero. Pero eso no arregló nada. Quise salvarme aventándole la culpa al único que me había ayudado siempre. No le arruiné solo la reputación. Le partí la confianza a toda mi familia. Y por una cantidad que ni siquiera me resolvió la vida.